Muy buenas tardes, todas, todos y todes, bienvenidas a otra transmisión más de Casa Gallina que estamos realizando desde abril de este año, justo cuando nuestras actividades presenciales pararon. Pero bueno, digo, algo que ha traído de bueno la pandemia es que en estos meses, con estas transmisiones y con algunos otros talleres, hemos podido pues expandir nuestro impacto, que usualmente es exclusivo para vecinos de la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, pues a muchas otras personas que están interesadas en los temas en los que nosotros también estamos enfocados, que es la biodiversidad, la ecología, el medio ambiente, la comida, la agricultura urbana y todas aquellas prácticas de la vida cotidiana que al repensarlas pueden de alguna manera contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, a regenerar el medio ambiente y a preservar muchas de las tradiciones mexicanas que hacen posible justamente esta preservación del medio ambiente y de la diversidad mexicana, tal como la conocemos. Hoy estamos muy entusiasmados, nos acompaña Rafael Mier, director de la Fundación Tortilla, una de las tantas organizaciones que desde hace mucho tiempo están dedicando todos sus esfuerzos justamente para resguardar la producción tradicional de especies endémicas de México, específicamente del maíz y de todas sus variedades criollas. Y bueno, pues al ser esa su experiencia, Rafa tiene mucho que contarnos en relación específicamente. Hoy vamos a hablar de la importancia o la presencia del maíz en la cocina tradicional del Valle de México, que a veces nosotros como ciudadanos difícilmente podemos rastrear nuestras tradiciones locales, no estamos más como acostumbrados a imaginar que las tradiciones mexicanas provienen de otras partes del país y no es del todo cierto. Aquí vamos a descubrir que la Ciudad de México tiene una herencia todavía viva y todavía muy importante para muchas familias y que es como responsabilidad justamente de nosotros como ciudadanos y como consumidores aportar para su resguardo. Y bueno, pues sin más por mi parte, les dejo con Rafael y les invito a que compartan esta transmisión para sumar más personas, más voces y a que nos manden sus preguntas y comentarios. Vamos a tener un segmento de esta transmisión para leer algunas. Así que pues bienvenidas y bienvenidos y que la pasen muy bien. Les dejo con Rafael. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Me da mucho gusto volver a colaborar con Casa Gallina. Ya hemos realizado diferentes actividades con ustedes. Y bueno, pues ahora en este conversatorio, como bien dices, la Ciudad de México tiene una gran tradición de consumo de maíz y pues bueno, platicaremos acerca de esto. Déjenme compartirles una presentación sobre la cual vamos a estar pues viendo algunas imágenes, ¿no? Sí, ya se ve, ¿verdad, Rodrigo? Ahí está, ya se ve. Bueno, pues primero, pues ahí están mis datos para cualquiera que quiera contactarme. Ahí está mi celular, ahí está mi correo. Como bien dijo Rodrigo, pues nosotros nos dedicamos a promover la cultura del maíz, todo lo que es conocimientos, pues todos estos saberes y tradiciones en torno a este importante cultivo para México y para Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a empezar con esta bonita imagen de lo que fue el Valle de México, ¿no? En sus tiempos de la Gran Tenochtitlan, pero de la cual pues se originó todo, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar a hablar del maíz, pues yo quisiera que hiciéramos un recuento a partir de su historia. El maíz es hoy en día la planta que más se consume en el mundo, es el cultivo de mayor importancia, se siembra mucho más maíz que trigo, que frijol, que arroz, que cualquier otro cultivo, ¿no? Y precisamente los maíces tienen sus orígenes en territorio mexicano. De aquí, de México, pues partieron estos maíces a todo el mundo y se volvieron tan importantes, ¿no?
Ahora, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó el maíz? Pues para eso nos tenemos que remontar a mucho tiempo atrás. El maíz proviene de unos pastos silvestres. Aquí del lado izquierdo les ponemos esta representación de una planta de teocintle. Estos pastos pues crecen todavía de manera silvestre en muchas partes de nuestro país y se llaman precisamente teocintles, ¿no? Si se fijan en esta fotografía que se ve un poco más oscura, ahí podemos ver cómo son las mazorcas de estos pastos silvestres llamados teocintles y pueden darse cuenta pues que son muy pequeñitas y que no tienen muchos granos, que simplemente tienen 2 hileras de grano y de hecho pues están pegados los granos uno contra otro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos en el campo, en la biología, a buscar las plantas antiguas del maíz, no encontramos una planta como tal. Lo que nos encontramos son estos parientes antiguos silvestres, ¿no? Y ahí, pues, los investigadores a lo largo de la historia, pues, han tratado de investigar cómo fue que sucedió que el maíz llegó, pues, a ser el cultivo que es hoy en día, ¿no? Y tratando de rastrear esta historia, descubrieron que los restos más antiguos que se tienen de maíz se encontraron en la cuenca del río Balsas. El río Balsas, aquí lo pueden ver en esta imagen, es un río muy bonito, muy grande, que se encuentra en el estado de Guerrero, muy cerquita de Chilpancingo, de Iguala, toda esta región del estado, en las cuales todavía se sigue encontrando este teocintle, que aquí lo pueden ver con todas sus flores y demás. Y aquí es donde se creía que aquí podía haberse dado el origen de la planta del maíz. Y efectivamente aquí fueron donde 2 arqueólogos, el doctor Anthony Renner y Dolores Piperno, comenzaron a buscar evidencias arqueológicas. Y aquí debajo de esta gran piedra, aquí en este refugio, este agujero que se ve aquí abajo, ellos encontraron que debajo de esta piedra se habían resguardado muchas familias a lo largo de la historia y entonces empezaron a excavar para buscar evidencias y las evidencias más antiguas que encontraron fueron estas piedras que se ven aquí arriba, con las cuales ellos analizaron y se dieron cuenta que estas piedras se habían utilizado para moler maíz. Se encontraron que había ahí fragmentos de almidones, pues pequeños, partecitas minúsculas de planta de maíz. Cuando se hicieron los análisis, se dieron cuenta que estos residuos de maíz tenían más de 8,700 años de antigüedad. Y entonces es aquí, en este lugar de Guerrero, donde se han encontrado los restos más antiguos del maíz. Y esto pues se los cuento pues para que tengamos un preámbulo, ¿no? De por dónde comenzó todo, ¿no? Luego a partir de ahí, pues seguramente hombres y mujeres, campesinos, familias, consumidoras, estuvieron empezando a consumir el maíz y a valorarlo como una planta interesante para la alimentación y poco a poco fueron seleccionando las mejores semillas. Año tras año, generación tras generación, la planta del maíz se fue adaptando a las condiciones y a las necesidades de las personas que la consumían. Poco a poco también los maíces fueron viajando con las personas. En aquel tiempo, imagínense, hace 9,000 años, pues la gente no estaba tan estable en un solo lugar como lo hacemos ahora, sino que pues la gente viajaba de manera constante y entonces llevaba consigo sus semillas. Y así fue que el maíz se fue logrando adaptar pues a una enorme cantidad de climas. El maíz hoy en día pues lo podemos encontrar cultivándose en los desiertos, en los valles, en las grandes montañas. Todos estos lugares se fueron volviendo pues pues sí, espacios en los cuales encontrar la planta del maíz. Aquí en el caso de nuestro país, pues tenemos una enorme diversidad de maíces a lo largo y ancho de nuestro país. Y de hecho, pues México posee una de las diversidades más amplias y más ricas de maíz que existen en el mundo. Aquí esta imagen que ven ustedes son todos maíces mexicanos. Si se pueden dar cuenta, cada uno de estos maíces tiene formas diferentes. Hay unos granos
pues más pequeños, unos granos más grandes. Hay algunos granos que inclusive están cubiertos, como pueden ver esta mazorca de aquí tiene los granos recubiertos por una hojita, una pequeña hoja recubre cada uno de sus granos. Tenemos mazorcas pequeñitas, mazorcas redondas, cafés, rojas, amarillas, y toda esta diversidad pues se fue logrando gracias a todos estos lugares, ¿no? Tantos climas y tantas pues necesidades de las familias, ¿no? Ahora, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo empezamos a comer el maíz? Y aquí pues tiene mucho que ver con los inicios, ¿no? Estamos hablando de que México comenzó su alimentación a base de maíz hace más de 9,000 años. Pero imagínense, hace 9,000 años pues no teníamos todo el conocimiento que tenemos hoy en día, no teníamos todas las técnicas culinarias, esto eran los inicios de todo, ¿no? Entonces, pues tratando de investigar cómo fue que estas personas, nuestros antepasados, comenzaron a comerlo, se ha descubierto que uno de los factores que los orilló a comer en la planta del maíz fueron sus tallos. Y por eso les ponemos esta imagen en la cual, si ustedes cortan una planta de maíz, se pueden dar cuenta cómo tiene unas estructuras adentro y tienen un corazón suave y muchas veces dulce. Y se ha comprobado en la arqueología, en muchas de estas cuevas arqueológicas y hallazgos a lo largo de la historia, que se apreciaban mucho los tallos. Se han encontrado tallos masticados, lo cual pues indica que la gente pues le gustaba comer los tallos crudos del maíz, debido a que tienen una sustancia dulce. La planta del maíz pertenece a la misma familia que la caña de azúcar. Entonces, si ustedes tienen oportunidad algún día en el campo de cortar un tallo de maíz, una caña de maíz, pelarla, se van a dar cuenta que en su interior pues es muy blandita, ¿no? Fibrosa, pero blanda, y tiene este contenido de azúcares. Entonces, seguramente empezaron con eso. Poco a poco fueron probando más partes de la planta. Hay muchas partes de la planta que se pueden comer crudas. Y entonces, pues están los tallos, están las pequeñas mazorquitas, como es esta que vemos del lado derecho. En realidad esta se le conoce también como jilote, que son pues las flores del maíz, las flores femeninas del maíz. Entonces, probablemente empezamos comiendo esto, partes crudas de la planta, ¿no? Pero enseguida debieron haber comenzado otros usos alimentarios, que es ya con la acción del fuego. Y ahí, pues, se ha comprobado que uno de los alimentos más antiguos del maíz son precisamente las palomitas. Y aquí, pues, se las mostramos. Todos los maíces más antiguos del mundo eran siempre maíces palomeros. De hecho, pues, eran maíces muy duros. El teocintle también tiene granos muy duros, y esta característica de granos duros y que pueden reventar para palomitas es una herencia genética que le dejó el maíz a nuestros maíces palomeros. Seguramente desde aquellos tiempos también pues ya se consumían los tallos o inclusive las pequeñas mazorcas asadas sobre el fuego también, ¿no? Entonces estos son otros usos de los cuales pues se tiene evidencia de consumo muy antiguo, ¿no? En el caso de las palomitas estamos hablando de que se consumen palomitas desde hace más de 6,000 años probablemente, ¿no? Si no es que inclusive más. Y luego también, pues se ha comprobado que había usos de muchas harinas y pinoles. Ahí las piedras para moler, ya lo vimos anteriormente, como ya desde hace 8,700 años, ya nuestros antepasados molían el maíz. Entonces, primero, pues seguramente eran granos crudos, pero también poco a poco se fueron integrando los maíces tostados, ya sea para palomitas o simplemente tostados, y poco a poco los fueron moliendo y fueron obteniendo nuevas formas de hacer pues nuevos alimentos, ¿no? Y luego viene también, pues, uno de los
alimentos preparados más antiguos del mundo, o bueno, por lo menos de América, que son los tamales. Imagínense, ya podemos moler, ya podemos hacer harinas, bueno, pues también podemos empezar a hacer masas. Pero imagínense, las masas crudas, pues no son muy agradables. Entonces seguramente pues comenzaron a probar y a experimentar cómo cocinarlas. Y aquí les ponemos como dos cocciones o dos técnicas para preparar pues algo similar a los tamales, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a comer los tamales muy elaborados, con muchos rellenos, con salsas, con pollo, con carne de cerdo, pero todo eso pues no existía hace 5,000, 4,000 años, pues no existía nada de esto, ¿no? Pero lo que sí existía era el maíz, y sí existía el agua, y sí existía el fuego. Entonces, existe mucha creencia de que fueron los tamales uno de los primeros alimentos, ¿no? Y se cocinaban así. Del lado izquierdo les mostramos pues un horno bajo tierra. Estos hornos bajo tierra se ha documentado que existen desde hace más de 7,000 años en México, en todo lo que es la zona de Puebla, de Oaxaca, Tehuacán, todas estas regiones ya se utilizaban estos hornos que se siguen utilizando hasta la fecha. Ustedes saben que en estos hornos se cocinan, por ejemplo, la barbacoa o se cocina la cochinita pibil en Mérida. Y se cree que ya desde aquellos tiempos, pues se cocinaban tamales o se cocinaban también las mismas mazorcas crudas, se podían cocinar aquí. Entonces, bueno, pues aquí pueden ver algunas preparaciones. Y luego también las envolturas con hojas seguramente son muy antiguas. Aquí del lado derecho podemos ver unos tamales asados, esta vez sobre un comal, pero pues si nos vamos en la historia, los comales aparecieron después. Seguramente primero empezaron las masas cubiertas con hojas, por ejemplo los tamales, y se colocaban simplemente cerca del fuego para lograr que se cocinaran y luego poderlos disfrutar, ¿no? Ahí en este intermedio, pues fueron apareciendo también las vasijas de barro. Ahí empezaron a ver ollas, empezaron a ver pequeños cuencos o cajetes, ¿no? Estos platos redondos. Y seguramente comenzaron también los atoles, probablemente también los pozoles, no como los conocemos hoy en día, pero sí ya los granos hervidos. Y así poco a poco se fueron integrando pues todos estos alimentos a la alimentación. Y fue mucho tiempo después que comenzaron con la técnica de la nixtamalización. No sé si han escuchado acerca de este descubrimiento mesoamericano, que consiste en cocinar el maíz con agua y cenizas o agua y cal, y a esto se le llama la nixtamalización. La nixtamalización es una técnica muy importante porque lo que genera es la liberación de los nutrientes que tiene el maíz. Si el ser humano comiera únicamente el maíz cocido o hervido con agua, no podría asimilar la totalidad de nutrientes y de beneficios que tiene de la misma manera que lo hace que si se cocina con cal o con ceniza. Y entonces, pues nuestros antepasados descubrieron esto y fue así que comenzaron con la proliferación de la técnica de la nixtamalización. Se fue desarrollando mucho. Hay vestigios de comales ya bastante antiguos, van comenzando a aparecer poco a poco. Primero empiezan en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, pero cuando ya comienzan a verse de manera más habitual es a partir del periodo de Teotihuacán y luego, por supuesto, con el pueblo azteca. Y ahí sí ya eran de uso común, ¿no? Se sabe perfectamente que ya para cuando llegan los españoles, México, o bueno, lo que era en aquel entonces México, el Imperio Azteca, pues consumía muchos maíces, muchas tortillas, y ya eran un alimento cotidiano, ¿no? Entonces, todo este preámbulo se los hago para que vayamos, pues, tomando un recuento
de dónde venía nuestra historia, ¿no? Por supuesto, el México antiguo pues se componía de muchas civilizaciones, cada región tuvo sus diferentes pueblos originarios, sus diferentes civilizaciones, los mayas, los olmecas, los aztecas, chichimecas, etcétera. Cada una de ellas pues con su propia historia, pero muchas de estas civilizaciones relacionadas al cultivo del maíz como principal alimento, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México, ¿no? Y cómo en este gran Valle de México, en esta cuenca, en este pues lugar maravilloso en donde estaba este gran lago, pues se asentó la gran Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Azteca, y precisamente pues se asentó en este lugar debido a que era un lugar muy rico, era un lugar abundante en recursos naturales, tenían el lago, tenían pues todos los cultivos de las grandes montañas, tenían pues todas tierras fértiles, ¿no? Buenas condiciones climáticas y bueno, pues tenían ahí todo lo necesario para fundar una gran civilización. Y aquí pues ya gracias a los conocimientos que se venían desarrollando en la agricultura a lo largo de otros pueblos, pues los aztecas fueron desarrollando nuevas técnicas, pues más acordes al entorno en el que estaban fundando su ciudad, ¿no? Y así fue que surgió este sistema de chinampas. Aquí, pues desde hace muchos años, más de 700, 800 años, ya existía este sistema de cultivo, el cual pues iba ganando terreno al lago, iban generando estas especies de balsas, ¿no? Sobre el lago, y gracias al suelo, al lodo que se formaba en las partes bajas del lago, ellos obtenían un material muy rico con muchos nutrientes, el cual lo utilizaban como sustrato o como suelo para producir sus alimentos. Este sistema de chinampas pues fue un desarrollo tecnológico, agrícola, de gran importancia, ¿no? Porque pues era un sistema ecológico, era un sistema en el cual se permitía producir una gran cantidad de alimentos muy variados y además pues de forma bastante ecológica, bastante productiva. Y de hecho pues esto pues continúa hasta nuestras fechas, se sigue practicando la siembra de las chinampas en lugares como Xochimilco, donde pues todavía quedan estas chinampas ancestrales, ¿no? Prehispánicas, que siguen siendo pues todavía abasto de muchos alimentos para la Ciudad de México, ¿no? Ahora, ya para ese entonces, pues ya se conocían todos los beneficios de la milpa. Es ese otro sistema de cultivos, al igual que las chinampas, que estaba basado en la siembra de múltiples cultivos, ¿no? Aquí en México y todo lo que es lo que es actualmente el Valle de México, no se sembraba el maíz solo, sino que el maíz venía acompañado de muchos otros cultivos, principalmente frijol y calabaza, algunos chiles, muchos quelites, ¿no? Muchas hierbas comestibles, otros alimentos, que lo que permitían era una diversidad en la alimentación. No comíamos solo maíz, ¿no? El maíz siempre venía acompañado de otros cultivos, ¿no? Y esto era una fuente constante de alimentos. La milpa, el sistema milpa, una de las ventajas que tiene es que permite ir produciendo, generando alimentos a lo largo del año. Por ejemplo, ahorita que estamos terminando la temporada de lluvias, pues estamos ya recolectando los elotes, pero poco a poco van a ir endureciendo y nosotros podemos irlos comiendo. Ahorita tenemos también huitlacoche, tenemos las flores de calabaza, están las calabacitas tiernas, y en unos meses todos estos cultivos van a ir madurando y nos van a ir dando otro tipo de alimentos, ¿no? Los elotes se van a convertir en mazorcas, de las cuales vamos a obtener nuestros granos de maíz para hacer tortillas, tamales, etcétera. Las flores de calabaza se convertirán en calabacitas,
posteriormente en calabazas, de las cuales además vamos a obtener semillas de calabaza. Los ejotes, ¿no?, van a convertirse en frijoles, y así todas las plantas van produciendo en diferentes temporadas y fechas del año. Y esto pues permitía asegurar la subsistencia del pueblo azteca a lo largo pues del año calendario, ¿no? Y luego pues esto pues también traía una gran diversidad nutricional, ¿no? Gracias a esta variedad de productos pues podían tener una dieta variable, rica en nutrientes y que no fuera también monótona, ¿no? Luego también, pues la milpa tiene el gran beneficio de que es una asociación que favorece mucho al suelo y que además los diferentes cultivos se benefician los unos con los otros, ¿no? Ahí el maíz, por ejemplo, se ve beneficiado por el nitrógeno o los nutrientes que liberan los frijoles. La calabaza se beneficia de estos mismos nutrientes, pero también se beneficia de la sombra del maíz, y etcétera, ¿no? Ahí se va haciendo un sistema ecológico muy productivo, muy rentable y además, pues, nutricionalmente hablando y ecológicamente hablando, muy positivo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay algunas imágenes de calabazas, algunas del centro del país, otras de otras regiones, pero pues que sepan que México también es centro de origen de las calabazas, de los chilacayotes, de los chayotes, que son parientes no tan cercanos, pero sí parientes pues relativamente pues allegados a las calabazas, ¿no? Y luego tenemos también pues toda la serie de frijoles. México es un país muy rico en frijoles, también somos centro de origen, y en el Valle de México se cultivaban muchos tipos de frijol, algunos de ellos enredaderas, casi siempre eran frijoles que se enredaban en la planta del maíz. Hay variedades como estos frijoles grandes que se llaman ayocotes, que son muy característicos del Valle de México y de las partes altas pues de todo el altiplano mexicano, ¿no? Pero también había muchos otros cultivos en la región, ¿no? Había, por supuesto, los jitomates, nopales, tunas, jícamas, chayotes, aguacates, camotes, guayabas, el pápalo, amarantos. Hay muchos cultivos, ¿no? Los capulines, los zapotes, tejocotes, que conformaban la antigua dieta, ¿no? Y que hasta la fecha, pues todos estos alimentos que vemos en estas fotografías, pues siguen estando en nuestros mercados, ¿no? No hemos cambiado tanto nuestra forma de alimentarnos. Sin lugar a dudas, poco a poco nuestra dieta se ha vuelto un poco más industrializada, más productos empacados, pero pues todo lo que son frutas y vegetales, pues siguen permaneciendo todos estos cultivos originarios de nuestro país, ¿no? Y precisamente pues se habla mucho, ¿no? Hay narraciones importantes acerca del gran comercio que existía, ¿no? Aquí está el mercado de Tlatelolco, el cual pues ya se sabe que desde hace muchos cientos de años se comercializaban en la ciudad pues una enorme cantidad de alimentos. Aquí podemos ver en este mural de Diego Rivera pues todas las variedades de maíz. Fíjense, aquí se ven maíces azules, amarillos, rojos, ¿no? Se ven diferentes alimentos, se ven flores, se ven calabazas, se ven tomates, toda una gran riqueza, pues que era la que conformaba esta alimentación, ¿no? Inclusive se ven aquí los guajolotes, se ven los acocotes para extraer el pulque, ¿no? Muchos alimentos y mercaderías que se comercializaban en este mercado, ¿no? Y fue precisamente ya con la llegada de los españoles que tenemos un gran conocimiento acerca de cómo era la alimentación en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Gracias a estas crónicas de la Nueva España que un cronista llamado Fray Bernardino de Sahagún recopiló en un gran libro que se llamó La Historia General de las Cosas de la Nueva España, es que tenemos muchos relatos históricos acerca del consumo de maíz y de muchos otros alimentos, ¿no?
Aquí él describe muy claramente, pues, cómo ya se comían las memelas, cómo había una enorme cantidad de tortillas, delgadas, gruesas, de colores diferentes. Habla mucho sobre los tamales, habla de los atoles, inclusive habla también de las palomitas. Las palomitas es un alimento que se utiliza también pues, para ceremonias religiosas. Y todos estos usos, pues ya están descritos gracias al trabajo de este economista, Fray Bernardino, ¿no? Y también este gran compendio de conocimientos se acompañó de un códice, el Códice Florentino, donde además, pues también se hacían muchas ilustraciones acerca de toda esta historia de nuestra alimentación, ¿no? Ahora, de la llegada de los españoles hasta nuestros días, pues la realidad es que no hemos cambiado tanto, ¿no? Hoy en día seguimos disfrutando de las tortillas, ¿no? Aquí vemos unas ricas tortillas de maíz, las cuales siguen siendo hasta la fecha el alimento más importante para el pueblo de México. Aquí, si hablamos de maíz, de tortilla, pues sin duda hablamos de una gran importancia, ¿no? Primero, pues toda la importancia cultural que tiene, ¿no? En el caso del pueblo azteca, pues era la base de su alimentación. Hay una leyenda que dice que el maíz fue un alimento que fue traído al pueblo azteca gracias a la intervención de Quetzalcóatl, uno de los dioses que un día se encontró una pequeña hormiga cargando un grano de maíz. Y en aquel entonces, pues no se conocía el grano del maíz en el mundo, ¿no? Entonces Quetzalcóatl sigue a la hormiga, entra al mundo de las hormigas y descubre el maíz y lo trae como un regalo para el pueblo azteca. Y de ahí pues se originó pues toda la civilización que comprendemos, ¿no? Entonces imagínense en la cultura, ¿no? De hecho, pues el calendario azteca pues está muy basado en ciclos agrícolas, en ciclos pues del calendario lunar, del calendario solar, y muchos de ellos pues de estas fechas están asociadas precisamente con el cultivo del maíz, ¿no? Pero también el maíz es especialmente importante pues en la sociedad y en la economía también. Hay muchos millones de productores de maíz en el país, en el mundo, especialmente en México hay más de 2 millones de productores. El maíz es un motor de desarrollo muy importante, le da trabajo a muchas personas. Imagínense qué cantidad de restaurantes, cuántas personas se dedican a vender, pues, los instrumentos, los tractores, pues las compostas, los fertilizantes, tantas y tantos utensilios, ¿no? Las prensas de la tortilla, los comales, las ollas para cocinar el maíz. Muchas personas dependen de la economía del maíz, ¿no? Y luego si pensamos en la gastronomía, pues ¿qué sería de nuestra cocina mexicana si no tuviéramos al maíz, ¿no? Nos quedaríamos sin enchiladas, sin tamales, sin tostadas, tacos, ¿no? Sin lugar a dudas, el maíz juega un papel preponderante en nuestra cocina, ¿no? Y luego, pues también en la alimentación, en la nutrición, el maíz es el alimento de mayor importancia en la dieta. Es la principal fuente de calcio, la tortilla, y también pues la principal fuente de energía, de calorías, de proteínas del pueblo mexicano. Y es por eso que nosotros en Fundación Tortilla, también en Casa Gallina, hemos hecho muchas colaboraciones para seguir fomentando el conocimiento y el aprecio del maíz como un alimento esencial, ¿no? Para nuestra cultura. Y esto pues continúa hasta nuestros días, ¿no? Hoy en día, pues los mexicanos o los chilangos, pues nos seguimos alimentando de maíz. Seguramente ustedes en sus días, en su día a día, en la semana, sigan consumiendo maíz, ya sea en cualquiera de las versiones, ¿no? Ya sea, por supuesto, en tortillas, pero seguramente se comerán algunos tamales o gorditas, sopes, guaraches, sopas de tortillas, ¿no? Si se dan cuenta, el maíz es uno de los alimentos más versátiles. Existe una enorme cantidad de platillos que podemos hacer con ellos, ¿no? Nos podemos comer el maíz hervido,
nos lo podemos comer en masa, nos lo podemos comer dulce, nos lo podemos comer salado, frito, en el comal. Hay una enorme cantidad de variantes y vertientes, lo cual pues lo hace un alimento pues de gran interés, ¿no? Y pues sobre todo su valor nutricional, ¿no? El maíz es un alimento que es alto en energía y esto pues es lo que hace que los mexicanos salgan a trabajar, salgan a estudiar gracias a la fuerza que les da el maíz a lo largo de la semana o de sus alimentos, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues el consumo del maíz ha cambiado y cada día se ha ido industrializando y se ha ido, pues sí, cambiando la forma en la que la Ciudad de México, el Valle de México consume su maíz. El Valle de México está situado en una región muy productora, muy productiva de maíces. Históricamente, todo lo que era pues la cuenca del lago, o sea, todos los valles alrededores de la ciudad, pues eran territorios de donde se cultivaba maíz, ¿no? Aquí mismo en Tláhuac, en Tlalpan, Coajimalpa, mismo Miguel Hidalgo, pues antiguamente eran campos y campos de maíz. La salida a Puebla, toda esta zona de la calzada Ignacio Zaragoza, pues eran campos de maíz, ¿no? Y poco a poco la ciudad ha ido creciendo, pero eso no quita con que siga habiendo grandes áreas productivas alrededor, ¿no? Ahora, poco a poco, estos maíces del Valle de México se fueron sustituyendo por maíces de lugares más lejanos. Posteriormente llegaron las harinas y poco a poco se fue perdiendo toda la costumbre de sembrar maíz, se fueron perdiendo los terrenos donde sembrarlo y se fue industrializando nuestra alimentación, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver pues que ya si vamos a un supermercado, pues tenemos una enorme cantidad de tortillas empacadas que muchas veces pues ya no tienen pues el sabor y la nutrición que tienen nuestras tortillas tradicionales a base de maíz, ¿no? Sin embargo, pues es importante saber que si bien es verdad que hay mucha industrialización y que cada día nos estamos alejando de la alimentación tradicional del maíz, pues todavía existen muchas oportunidades y muchas formas de acceder a maíz de calidad, ¿no? Ahí en este sentido, nosotros ante esta problemática de ver de que México va perdiendo su consumo de maíz, estamos trabajando en regulaciones que hagan pues que los consumidores tengamos mejor información acerca de qué tortillas comer, ¿no? Existe una norma que regula todo lo que es la producción y elaboración de tortillas en México, y aquí este grupo de personas que ven aquí es un grupo que está trabajando para mejorar la regulación de la tortilla. Queremos que se diferencien las tortillas de maíz nixtamalizado de las tortillas de harina. Queremos que se regule el uso de aditivos químicos. Ahora se le están poniendo muchos conservadores, muchos productos que no queremos en nuestras tortillas. Por ejemplo, se están pintando tortillas azules, tlacoyos azules, en lugar de que sean elaborados con maíz azul. Lamentablemente, pues ahora se están coloreando con colorantes químicos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese sentido para brindar mayor información al consumidor, ¿no? Pero aún a pesar de ello, pues es importante considerar que México sigue teniendo una gran facultad, una gran facilidad para adquirir productos de maíz, ¿no? Tan solo la Ciudad de México tiene más de 6,200 tortillerías. Y si bien es verdad que muchas de estas tortillerías hoy en día ya manejan harinas, hay muchas de estas, probablemente más de 3,000, 4,000 tortillerías que siguen elaborando las tortillas de maíz nixtamalizado, ¿no? Luego también decirles que seguimos teniendo una red de mercados muy importante. Tenemos muchos mercados tradicionales donde ustedes pueden ir. Por ejemplo, ahí en la colonia Santa María, pues está el mercado de La Dalia, está el mercado de San Cosme, está el mercado de Santa Julia, muy cerca también, el mercado de Tacuba.
Hay muchos, muchos mercados que existen a disposición de los pobladores de la ciudad para acceder a productos frescos y alimentos naturales, ¿no? Y luego también, pues, están surgiendo muchos nuevos proyectos, ¿no? No solamente estas tortillerías tradicionales, sino que también, pues, hay muchas nuevas iniciativas. Aquí les compartimos algunas, ¿no? Mixcomen, Maizajo, Sintli, Cali Maíz. Son nuevas tortillerías en las cuales, pues, ustedes pueden adquirir tortillas de muchos tipos de maíces, de diferentes colores, de diferentes regiones del país. Existen proyectos ahora que también están trabajando con tamales, existen proyectos pues que están trabajando con jabones artesanales a partir de maíz, la recuperación de maíces morados, por ejemplo. Entonces, hay muchas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, también que sepan que existe todavía una red muy grande de productores de maíz muy cerca, ¿no? Aquí les muestro esta imagen de la familia Ordóñez, ¿no? Ellos son productores de un proyecto que se llama Oxentlali. Se encuentran aquí muy cerquita, arribita de Coajimalpa están, ¿no? Para arribita de Santa Fe. Y aquí sí ellos producen todos estos maíces, ¿no? Maíces morados, son productores de maíz morado principalmente, maíces azules. Pero así, de la misma manera que la familia Ordóñez, hay una gran cantidad de productores que siguen sembrando en Coajimalpa, en Tláhuac, en Tlalpan, en Milpalta, y en otros municipios conurbados, ¿no? Ya ven que hoy en día la Ciudad de México, pues ya se ha juntado, ¿no? Con el Estado de México, pero hay muchos municipios como Coacalco, Tlanepantla, el mismo Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Iztapalapa, donde también, pues, todavía se encuentran con campos de cultivo, con áreas agrícolas en las cuales se sigue cultivando la planta de maíz, ¿no? Y ahí, pues, es hacerle la invitación a que sigamos promoviendo el consumo de alimentos, pues, tradicionales, culturales, afines a nuestras tradiciones, ¿no? Y que sepan que también, pues, hay una gran red de mercado, ¿no? Y cómo como consumidores, pues nosotros también podemos generar una diferencia, ¿no? Nosotros tenemos la facultad y la posibilidad de tener maíz de gran calidad. Podemos acercarnos a mercados como el Mercado del 100, Mercado Bonito Tianguis, el Mercado Alternativo de Tlalpan, el Mercado Bosque de Agua. Hay muchos mercados en las diferentes delegaciones o alcaldías también. Ahí pueden ustedes acercarse a productos de gran calidad, ¿no? Y seguir logrando, pues, una alimentación, pues, saludable, nutritiva, ¿no? Como ustedes bien saben, pues, México está teniendo muchos problemas por una alimentación deficiente. Estamos dentro de los primeros lugares de obesidad en el mundo. Estamos también con graves problemas de diabetes, de hipertensión arterial. Y todo esto se debe a alimentos, pues, lamentablemente de mala calidad, ¿no? Si se fijan en los verdaderos alimentos de maíz, no eran alimentos cubiertos de grasa, como hoy día nos hacen creer. El maíz se cocinaba siempre sobre el comal, ¿no? No se freía tanto. Hoy en día, pues, hemos ido cambiando nuestros patrones de consumo hacia ese tipo de alimentos de maíz de menor, bueno, pues de peor calidad nutricional, ¿no? Sin embargo, pues aquí pueden ver estos tlacoyitos al comal, pues son, pues, pura energía, ¿no? Son energía, contienen frijoles que son proteínas y son un alimento muy, muy apropiado para consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la reflexión que queremos dejarles, que sepan que México tiene una gran riqueza, que nosotros como citadinos, como poblaciones urbanas, tenemos mucho por hacer, tenemos todas las posibilidades para continuar con nuestra tradición y pues nosotros creemos que la cultura del maíz está en nuestras manos, que nosotros tenemos la facultad de continuarla, de preservarla,
que es uno de nuestros patrimonios más importantes como pueblo mexicano, y además pues que es un alimento que nos gusta, que disfrutamos, del cual nos sentimos orgullosos, y pues que esperemos que siga entre nosotros pues por muchos años más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era la charla que les teníamos preparada para hoy. No sé si quieren que comentemos, que hagamos una ronda de preguntas. Sí, Rafa, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido. Han llegado muchas preguntas y también muchos comentarios, recuerdos relacionados, recuerdos familiares con el maíz, ¿no? Por ejemplo, Coahuila José, que nos cuenta que sus abuelas, su abuelita y sus tías hacían tlaxcales en estos días. Una cosa que yo, por ejemplo, yo no conocía. Hay muchos platos que se hacen con maíz que no son tan populares hoy en día. También Rosario López Curiel nos pregunta, tú mencionabas de Xihuatoxtla Guerrero, que es como el lugar donde se encontró el vestigio más antiguo de maíz en el mundo, pero Rosario nos pregunta en qué otro lado se pues han ahí, bueno, vestigios primero como de esta antigüedad. Para la persona que platicaba de los tlaxcales, efectivamente ahorita estamos en la mera temporada de los tlaxcales. Los tlaxcales o tlaxcales son una especie de gorditas dulces, ¿no? Pero dulces gracias al dulzor que tienen los elotes. Los tlaxcales se elaboran a partir de elotes ya un poquito más duritos, ya que se van haciendo maíz, que se van convirtiendo, se muelen y se hace una masita, y con esa masa se hacen los famosos tlaxcales. Aquí en la Ciudad de México también se consumían, también se les llama de diferentes formas en otros estados, y son precisamente de esta temporada, ¿no? Y luego, con respecto a la pregunta acerca de los vestigios del maíz, existen vestigios arqueológicos en muchos lugares. Por ejemplo, Puebla tiene vestigios muy antiguos en la región de Tehuacán. Ahí hubo un arqueólogo que se llamaba Richard McNish. Él vino a descubrir pues mucho de los orígenes de la agricultura ahí, ¿no? Ahí se encontraron calabazas muy antiguas, frijoles, maíces. Y luego también Oaxaca es otro estado que tiene una gran historia y se han encontrado vestigios de gran importancia en la zona de Mitla. Hay unos maíces muy antiguos, de hecho son los vestigios ya de fragmentos de maíz más antiguos que hay en el país. Pero también hay en Tabasco, por ejemplo, también se han encontrado, en Tamaulipas, en Coahuila. Prácticamente todo nuestro país tiene una historia vinculada con el maíz, ¿no? Hay excavaciones, se han hecho en muchos lados, pero casi todas las ruinas arqueológicas de nuestro país se ha demostrado que en muchas de ellas, pues la alimentación va a ser el maíz, ¿no? Entonces hay mucha investigación en torno a esto, ¿no? Que con gusto podemos luego compartirles si le interesa recibir más información acerca de esto, ¿no? Sí, de hecho nos están pidiendo información de bibliografía, por ahí también de los datos de los productores o de los distribuidores donde podemos adquirir no solo maíz, sino otra serie de productos de productores locales. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo me pongo de acuerdo con Rafael y por aquí lo compartimos con más calma. También, por ejemplo, Aline nos comenta en relación al tallo de dulce del maíz. Justo a ella le tocó que su mamá le contara que ahí los niños lo comían. También a Natalia por aquí le resultó curioso el tema del maíz palomero. Si se da también en mazorcas y cómo es que se germina o cómo es que podemos empezar a cultivar si queremos. Con todo gusto. Pues bueno, a ver, ahí vamos comentando. Acerca de la bibliografía, con todo gusto les podemos compartir. Nosotros ahorita estamos impartiendo unos cursos. De hecho, el próximo sábado vamos a iniciar un curso que se llama Aprendiendo del Maíz. Lo estamos impartiendo una vez al mes. Y como parte de este curso, pues nosotros ofrecemos una bibliografía recomendada que con todo gusto se las podemos compartir para que ustedes la
la vean y la promuevan, ¿no? Luego también, en relación a los diferentes proyectos, los invito a que sigan nuestras páginas. Ahí, primero, pues tenemos nuestra página de fundaciontortilla.org. Ahí nosotros estamos compartiendo artículos y ahí van a encontrar, pues, diferentes proyectos. Hemos hecho varios artículos relacionados con proyectos que se dedican a comercializar maíz. Tenemos dentro de nuestros programas un programa que se llama Unidos por el Maíz. Si se meten en nuestras redes, en Facebook estamos como Tortilla de Maíz Mexicana y en Instagram estamos como Fundación Tortilla. Y en las dos van a poder encontrar fichas informativas acerca de proyectos productivos, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, estos proyectos que les comenté, Oxentral, Iniscomin, Cali Maíz, ahí vienen todos los datos, ¿no? Sobre la parte de los maíces palomeros, lo que se siembra del maíz es uno de los granos, ¿no? Aquí, de hecho, justamente tengo unas mazorcas aquí, ¿no? Estas mazorcas, no sé si alcanzan a ver, se ven como muy brilladas, pero bueno, cada uno de estos granitos, ustedes los pueden desprender, se desgrana la mazorca, y cada grano va a dar origen a una planta de maíz. Entonces, pues sí tenemos la posibilidad de cultivar maíces. De hecho, pues ahí en Casa Gallina ellos también han promovido mucho la siembra. Ellos tienen ahí un pequeño huerto en Casa Gallina. Hay, por ejemplo, huertos urbanos aquí, como es el huerto Tlatelolco, el huerto Roma Verde, diferentes huertos en la ciudad, donde se pueden sembrar maíces, ¿no? En el caso del maíz palomero, ahorita ya estamos un poco tarde, porque ya se acerca el invierno. El maíz se debe sembrar en primavera, especialmente aquí en nuestra región, porque el maíz no soporta las heladas, los fríos, le hacen mucho daño. Entonces, pues es una planta que le gusta el calorcito. Se siembra en primavera y se cosecha en noviembre y diciembre. Pero con todo gusto, si alguno de ustedes tiene interés en sembrar maíz palomero, nosotros les podemos compartir semillas para que las siembren, las cultiven y pues disfruten de unas palomitas ricas, ¿no? Sí, así es. Pues también muy importante la labor de la siembra justamente en la ciudad para preservar semillas, no tanto o no únicamente para cosechar el alimento, sino justamente para producir semillas que son potenciales mazorcas con miles de semillas y así continuar con esta tradición milenaria, ¿no? Rosalía nos pregunta, bueno, nos dice, súper interesante, ¿esta norma de la que hablaste es solo para México o algún otro país de Centro o Sudamérica? Ahí, la norma que hablamos es únicamente para México. Cada país debe de tener sus propias normatividad. Por ejemplo, pues Guatemala, ¿no? Que también consume tortilla, Costa Rica, seguramente tiene alguna regla, alguna norma acerca de de cómo debe de ser la sanidad, cómo debe de comercializarse la tortilla en esos países, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, Colombia, que consumen tanta arepa, seguramente también tienen algunas normas o regulaciones para eso, ¿no? Vale. Javi nos comenta que allá en Mallorca, en su restaurante, hacen nixtamal. Bueno, me parece increíble que hasta allá se esté haciendo. Qué bien, Xavi. Ahí, muchos saludos, ya hemos platicado alguna vez. Es increíble que hasta allá se estén haciendo buenas tortillas. Nos da mucho gusto saludarlo y que nos haya gustado. Sí, también comentarte que ya se están compartiendo recetas de corundas a partir de que Chuchi López preguntó y ya por ahí Metzi ya le dijo que le va a pasar la receta. Excelente. Y también tenemos un video, nosotros fuimos a visitar a la cocinera Juana Bravo, que es una gran experta, gran mujer promotora de la cocina michoacana. Ella fue, de hecho, la que fue a recoger el reconocimiento de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial. Ella fue a Nairobi, fue la cocinera michoacana que fue a recibir el reconocimiento y fuimos a grabar una receta de corundas, o sea que con todo gusto se las podemos compartir.
también, para que sepan cómo se elaboran. Las corundas se hacen con nixtamal de ceniza. Son los tamales tradicionales del estado de Michoacán. Vale, buenísimo. Pues sí, efectivamente ya hay mucho material en la página de Fundación Tortilla y en otras que les vamos a poner para enterarse de cómo preparar maíz, también de cómo cultivarlo, porque hay mucha gente también interesada y preocupada por los espacios pequeños, ¿no? Por ejemplo, también Ali, ¿no? Consejos para sembrar maíz en macetas, poco espacio. Yo creo que esta es una pregunta pues también complicada porque la agricultura urbana y específicamente la siembra del maíz es como todo un tema al que tenemos que prepararnos bien. Entonces también algún tema de taller, curso en ese sentido que pueda recomendar. Pues bueno, pues ahí hay algunas recomendaciones. Siempre que siembren maíz, sembrar varias plantitas, no sembrar una sola. Si pueden, en lugar de sembrarlas en hileras, a lo mejor sembrar por lo menos unas 6, 8 plantas por lo menos y tratar de ponerlas en cuadro, no tan alejadas, porque el maíz se poliniza por viento, entonces que caiga el polen y si ustedes lo siembran en cuadro es mucho mejor, ¿no? Hay varias recomendaciones, con gusto se las podemos compartir posteriormente. Y pues hay varios cursos, por ejemplo, los huertos siempre tienen temas especiales de huertos, hay muchos amigos que se dedican a dar cursos acerca de agricultura urbana, entonces pues ahí hay bastante información. Si ustedes buscan Huerto Roma Verde, Huerto Tlatelolco, ustedes también han trabajado, ¿no, Rodrigo? Claro, sí. En términos de huertos urbanos, ¿no? Sí, les invitamos ahí a todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Tenemos asesoría en agricultura urbana con el encargado de la huerta, el horticultor Dante Aguilar, que igual, o sea, responde preguntas tanto para avanzados como para gente que quiera comenzar. Y justo mañana a partir de las 11, si no están a las 11, lo pueden ver después, queda grabado. Vamos a comenzar con una serie de sesiones dedicadas justo a empezar a plantar en otoño hacia invierno, ¿no? Para ver qué se puede, qué no se puede, y en fin, ¿no? También por aquí hay otra pregunta que me parece interesante de Fidel García, que si tenemos información de las variedades de maíz que creó la productora nacional de semillas Pronace. Tengo entendido que hicieron, entre comillas, maíz gourmet, nos comenta Fidel. No sé si tú tengas algo. Bueno, pues se han desarrollado diferentes variedades de maíz, ¿no? Sin lugar a dudas, pues las variedades más importantes son las variedades que han desarrollado los productores tradicionales, ¿no? Que muchas de ellas, pues no fueron, que fueron desarrolladas a lo largo de la historia, ¿no? De cientos de años de selección, de elegir las mejores semillas, ¿no? Luego ha habido muchas instituciones, universidades, institutos como el INIFAP, PRONACE, gobiernos estatales, que han desarrollado nuevas variedades de maíz, algunas de ellas pues enfocadas para ciertas regiones en particular. Ha habido maíces que se han desarrollado para tener altos niveles de proteína. Entonces, hay muchos maíces que se han ido desarrollando y bueno, pues ahí hay mucha información. Yo creo que una de las instituciones que más maíces han desarrollado es el INIFAP. Son variedades públicas, ¿no? Son del gobierno mexicano. El INIFAP es una agencia de investigación de la Secretaría de Agricultura y ellos tienen muchas variedades para diferentes fines, ¿no? Más que un maíz gourmet, pues sí se han desarrollado maíces especiales para tortilla, se han desarrollado maíces azules para ciertos valles. Por ejemplo, en Oaxaca, el doctor Flavio Aragón ha trabajado mucho en mejorar los maíces oaxaqueños para que sean más productivos y que sigan manteniendo su esencia, ¿no? Tradicional. Entonces, sí hay muchos trabajos de investigación valiosos que vale la pena revisar, ¿no? Buenísimo. Pues mira, nos llegaron muchas más preguntas, algún video sobre cómo hacer la nixtamalización, que me parece que ustedes tienen por ahí uno que... Pueden buscar, nosotros hicimos también con la cocinera Rosalba Morales, otra cocinera michoacana, tenemos un video de nixtamalización, ahí con todo gusto también se los ponemos. Buenísimo. También Denise
y Aline nos piden información sobre materiales que hablen de leyendas y mitos acerca del maíz, este ejemplo del Quetzalcóatl. Bueno, pues de mitos y leyendas hay, por ejemplo, hay dos publicaciones muy interesantes de Artes de México. Esta publicación tan interesante, pues tiene dos tomos. Uno es de mitos del maíz y el otro se llama Rituales del Maíz, y son pues materiales que todavía los pueden conseguir en las tiendas, lo pueden buscar en las librerías Educal, en Sanborns, en librerías como Gandhi o el Sótano, el Fondo de Cultura. Seguramente van a poderlas encontrar, ¿no? Yo con todo gusto también luego les podemos compartir las imágenes, pero así se llaman: Rituales del Maíz, Mitos del Maíz, de Artes de México. Claro, sí. Afortunadamente, y creo que esto con lo que cierras tu participación, Rafa, sobre que hay mucha oportunidad y mucho que hacer aún pese a todo este impacto del maíz industrializado. Creo que a veces tendemos a ver las cosas de manera negativa porque efectivamente son muy difíciles, pero es de reconocer y es reconocido más bien en todo el mundo el gran esfuerzo que muchas organizaciones, que muchos campesinos mexicanos han hecho por defender la diversidad de maíz que hay en este país, al grado de que pues llevamos o ya va para más de 10 años una lucha en juicio por evitar los transgénicos en el maíz mexicano especialmente, y creo que eso es importante de reconocer y de apoyar a todas estas organizaciones que están buscando pues regular, informar al consumidor. Y yo creo que cerraríamos con esto, Rafa, algunas reflexiones finales de cómo nosotros me refiero a los no campesinos, a los no activistas, podemos contribuir, podemos apoyar a estas organizaciones que buscan tanto en la política pública como en la acción misma, contribuir a defender lo nuestro por las razones que tú dijiste. No solamente se trata de una cosa, pues digamos, nacionalista, no tiene beneficios a la salud, a la biodiversidad, a la cultura, a la gastronomía, en fin, algo, y aporta no solo a nosotros como mexicanos, sino a todo el mundo. Sí, pues esto es nuestra esencia, ¿no? El maíz es parte de nuestra esencia, parte de nuestra cultura. Como bien dicen, no es solamente un sentir nacionalista, pero sino también una parte de orgullo, ¿no? Una parte de orgullo, de pertenencia, que yo creo que pues es muy importante en estos momentos que pues pasan tantas cosas negativas, pues darnos cuenta que es precisamente estos elementos de importancia, de cultura, de arraigo, de identidad, pues los que nos brindan pues esperanza, ¿no? De que México va a salir adelante. El maíz, este año que va a ser un año difícil en la economía, pues el maíz va a ser sin lugar a dudas el alimento que va a nutrir al pueblo mexicano como un alimento fácil, sencillo de preparar, económico y demás, ¿no? El día 29 es el Día Nacional del Maíz, ¿no? Yo creo que es un buen momento pues de reflexionar, es un buen momento para que como consumidores pues actuemos, que consumamos, sigamos promoviendo el maíz nacional, que promovamos productos y productores cercanos a nuestra ciudad, a nuestro lugar de origen, que apoyemos a las organizaciones, ¿no? Hay muchas formas de apoyar, puede ser pues compartiendo, difundiendo nuestro trabajo, puede ser colaborando. Muchas veces nosotros podemos aceptar voluntarios, aceptamos también donativos, pueden ayudarnos a promover nuestros cursos. Hay muchas formas en las cuales podemos contribuir, ¿no? Pues sí, buenísimo. Pues a partir del consumo, ¿no? A partir del consumo podemos apoyar mucho, ¿no? Como consumidores tenemos una gran fuerza, una gran posibilidad de cambio y se llama un consumo consciente, ¿no? A partir de un consumo consciente, a partir de una buena alimentación, podemos generar grandes cambios para el campo, para la economía y, por supuesto, para nuestra salud. Claro, claro. Y yo agregaría, pues, que este 29 de septiembre festejemos comiendo maíz, maíz nativo, maíz bajo procesos tradicionales, bajo la nixtamalización y, como dices tú, el consumo consciente que yo creo que exige un poquito
más de esfuerzo, ¿no? Del consumidor, justamente preguntar a tu proveedor de dónde vienen las cosas, cómo están hechas, ir a la búsqueda de estos proveedores que a lo mejor no están en el súper, a lo mejor no están en la tienda de la esquina, pero que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en apoyar lo que los productores locales están haciendo bajo mucha presión, y aún así lo logran, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Rodrigo, y vamos a dar ahí una revisión. Yo reviso las preguntas que hayan quedado sin contestar y con todo gusto les damos respuesta. Qué amable y qué gentil. Gracias por la invitación, Rodrigo, y gracias a todos ustedes por escucharnos y por interesarse en este importante tema del maíz. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.